de forma muy personal la presencia de todas y todos y cada uno de ustedes, compañeros dirigentes de la región, compañeras dirigentes de la región. Agradecer a nuestro presidio su presencia aquí en esta reunión de informe de la Federación Regional con cabecera en Puerto Vallarta. Muy en particular, la presencia del señor gobernador del estado de Jalisco y del señor presidente municipal de Puerto Vallarta. La representación del presidente de mi partido, la representación de las empresas de carácter patronal, como es la Cámara de la Industria Restaurantera y la Coparmex. Estamos de lujo, pues, con todos nuestros invitados. Y estamos de lujo porque ustedes han hecho un esfuerzo el día de hoy, siendo día feriado, para vernos en este encuentro de carácter obrero político. Como todos sabemos, nuestra federación con cabecera en Puerto Vallarta, donde su servidor es el secretario general, sumando a esto la Federación del Estado de Jalisco, donde también soy secretario general, pues hemos puesto la confianza de que maneje la federación y la coordine el licenciado Álvaro Cuauhtémoc Rolón Alcaraz, que lo ha hecho muy bien y a quien le reconozco también su trabajo, su dedicación, pero sobre todo su institucionalidad y su lealtad a la CTM y a su servidor en lo personal. El día de hoy vengo a dar un informe del estado que guarda la Federación Regional de Puerto Vallarta y sus actividades en los diferentes municipios, cumpliendo con el objetivo trazado por su servidor como secretario general, como ya lo dije, de la Federación de Trabajadores de Jalisco, las actividades que se han llevado por los miembros del comité directivo de la Federación Regional, como han informado ustedes, en el año 2015, en los municipios que la conforman, en la región de Talpa de Allende, contando con el apoyo total de los compañeros, el actual presidente municipal María Violeta Osoria Becerra, así como el compañero Daniel Colmenares. Se han llevado efecto reuniones de trabajo con los diferentes gremios de esta población, brindándoles la asesoría necesaria sobre temas sindical, legal, seguridad social, Infonavit, apoyos estatales, etc., dando como resultado la integración de las organizaciones sindicales siguientes para su registro legal: Sindicato de Taxistas, Sindicato de Locatarios de Mercados, Sindicato de Vendedores Ambulantes, Sindicato de Fotógrafos y Videograbadores, Sindicato de Transportistas Materialistas, Sindicato de Guías de Turistas, Sindicatos de Trabajadores de la Música, delegados delegados sobre el Sindicato de la Gastrohotelería. En la región de Mascota, Jalisco, donde se ha contado con el total apoyo de los compañeros Gerardo Gómez Hernández, a la que ahora se ha sumado el secretario general del ayuntamiento de esta población, el licenciado David Ernesto Robles, a quien también le agradezco al señor presidente de Mascota el que haya tomado en cuenta a un compañero nuestro para su gabinete y que lo está haciendo muy bien seguramente, y que seguramente nos servirá bastante la influencia del señor presidente municipal. Muchas gracias, señor presidente. Se han llevado a efecto diversas reuniones de trabajo para resolver mediante la gestión conciliatoria interna y con las autoridades la problemática de los socios sindicalizados,
brindándole la asesoría para ello, para llevar a efecto la integración de nuevas organizaciones sindicales allá. Actualmente su registro ante la Junta de Conciliación, sindicatos de taxistas y sindicatos de la construcción. Se encuentra pendiente la integración de las organizaciones sindicato de ladrilleros, sindicato de música. En la región de San Sebastián del Oeste, Jalisco, donde contamos con el total apoyo de los compañeros José Luis Aguirre Zaragoza, Adrián Gómez Mesa y Julio Segura, se han llevado a efecto por parte del licenciado Adrián Gómez Mesa el trámite de los diversos juicios laborales en defensa de los derechos de los trabajadores que prestaron sus servicios en el ayuntamiento de dicha población, donde además se busca la integración de nuevas organizaciones sindicales. Actualmente tienen su registro ante la Junta de Conciliación, Sindicato de Taxistas, Sindicato de Oficios Varios. En la región de Tomatlán, Jalisco, donde se ha contado con el total apoyo de los compañeros Martín de Alba Mendoza y Ricardo Chávez Lara, se han llevado a efecto reuniones de trabajo de orientación para resolver las dudas de los compañeros, así como resolver las diversas problemáticas sindicales. Se han tenido reuniones y acuerdos con las autoridades municipales en apoyo a nuestras organizaciones. Se han actualizado los cambios de comité de los sindicatos de transporte y construcción, además de que se ha logrado la integración de dos nuevas organizaciones sindicales de autotransporte de servicio público de pasajeros. En la región de Cabo Corrientes, Jalisco, donde se ha contado con el total apoyo del compañero Luis Alberto Cárdenas Reynoso, se han llevado a efecto reuniones de trabajo, de orientación y acuerdos con las autoridades municipales y en apoyo a nuestras organizaciones, además de que se ha logrado la reactivación de los diversos sindicatos de dicha población, como son sindicatos de trabajadores de materiales de construcción, sindicato de trabajadores de la música, sindicato de la industria de la construcción, sindicato de transporte general, sindicato de trabajadores en palenques. En la región de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, las actividades que se han llevado a efecto son con el apoyo de todos y cada uno de los comités directivos de los sindicatos, las siguientes actividades. Se ha dado seguimiento ante la Junta de Conciliación del Arbitraje del Estado de Jalisco a los registros de los cambios de comité y modificaciones de los estatutos de diversos sindicatos. Se han cumplimentado con las instrucciones de la Secretaría General de la Federación y de representación de los propios sindicatos y participar activamente en los diversos foros a los que se ha invitado como a nuestra federación. Se han auxiliado a los compañeros y a los sindicatos que se canalizan o que se vienen directamente, acuden a nuestra federación en busca de asesoría, defensa, gestión por la vía conciliatoria o jurisdicción para resolver sus problemas laborales, familiares, administrativos, gubernamentales, seguridad social, vivienda, resolviéndoles satisfactoriamente. Se ha incrementado la contratación colectiva y con ello se han mejorado las condiciones y prestaciones en favor de los integrantes de las organizaciones sindicales de nuestra federación. Se tiene un diálogo de respeto permanente con las autoridades gubernamentales de los tres niveles, con los empresarios sin distinguir su estado económico, con el único objetivo de alcanzar la solución de los problemas que aquejan a los socios de los sindicatos que integran esta federación. Todo esto no lo podríamos llevar a cabo si no se tuviera el entendimiento y el apoyo de las cúpulas empresariales y de los presidentes municipales, a quienes nuevamente les extiendo mi mayor reconocimiento y respeto, y muchas gracias por estar en este desayuno, mesa de trabajo de la Federación Regional. De igual manera, queremos manifestar nuestra manifestación de cumplimiento, pero sobre todo de agradecimiento a los directivos del Seguro Social que nos han ayudado bastante con nuestra gente para poderle auxiliar en sus problemas de salud. A Javier Bravo y al doctor Rafa Castellano. Muchas gracias.